Benvinguts tots a esta 28a edició del Fòrum. Anem a començar ja en la primera ponència del Fòrum, a càrrec de José Arregui. José Arregui Olaizola va néixer en Azpeitia, en 1952. Es va doctorar en Teologia a l'Institut Catòlic de París amb una tesi sobre la relació del cristianisme amb altres religions. Ha sigut professor de diverses matèries teològiques en el Seminari de Pamplona i en les facultats de Teologia de Vitòria i Deusto, fins que l'any 2010 Monsenyor José Ignacio Munilla li va retirar la llicència canònica i es va veure forçat a deixar l'orde franciscana i el sacerdoci. Ha participat en diverses iniciatives de diàleg interreligiós. És autor de diverses publicacions en euskera i castellà. Actualment és professor en la Facultat de Ciències Socials i Humanes de la Universitat de Deusto. De la lectura d'alguns dels seus escrits m'ha cridat l'atenció i vull ressaltar algunes coses. En primer lloc, la fermesa en la seva fe i en les seues conviccions. Quan en una entrevista en 2011 li pregunten «Continua sent vostè un frare sense convent i un cristià sense església?» Contestà «Què va? Continua sent franciscà fora del marc institucional, però en sent acollit i volgut per franciscans tant o més que abans. I els seus convents són ma casa. En quant a l'Església, en ella hi ha moltes morallars, com diria Jesús, i si et tiren d'una, pots anar a una altra. I allí et trobes amb moltes germanes i germans i tots formem una església sense fronteres. No pot haver comunió eclesial sense espai per a la diferència i el dissens. En segon lloc, m'ha llamat l'atenció la seva invitació a l'esperança. Diu, invitar a l'esperança no consisteix en presentar raons per esperar. No necessitem raons per això. Necessitem esperar sense raons, com respirem o com vivim. Basta un home bo perquè hi hagi esperança, diu el papa Francesc. M'ha llamat també l'atenció la seva espiritualitat. Fe significa confiança. Confiança incondicional en Déu com a misteri de pura gràcia. Eixa confiança és la que ens fa lliures, feliços, bons, compassius com Jesús. El més important és l'espiritualitat que ve de l'esperit i és respir, inspiració, esperança activa. L'espiritualitat és esperit i vida, és veneració, respecte, compassió solidària, més enllà de totes les formes religioses, més enllà de les creences, dels ritus, de la moral. La institució religiosa pot sostindre i fomentar l'espiritualitat. Ha de fer-ho. Però sovint resulta que ofega l'espiritualitat i impedir respirar. Per això opina que l'Evangeli ha de ser inculturat. I quan no se li incultura, quan no s'arrela en la realitat, se li traiciona. Perquè si no s'adapta a la situació de cada moment, les paraules deixen de servir per al que van néixer i l'esperit que les va motivar desapareix. Per això, quan Jesús li acusen de transgredir la llei, els diu «No penseu que he vingut a derogar la llei, he vingut a complir-la fins a l'última tilde», donant a entendre que estava complint la llei fins al fons, perquè estava custodiant el seu esperit per damunt de les paraules. M'agrada molt també la seva tenaç búsqueda de Déu. No busqueu en Déu cap resposta a cap com ni per què. Les preguntes valen més que les respostes. Les respostes valen en la mesura que susciten més preguntes. Noves preguntes ens obrin a nous camins, no sols en la nostra manera de pensar, sinó sobretot de sentir, de mirar, de viure. Quan algú s'obri com un xiquet a totes les grans preguntes i no pretén posseir cap resposta, però guarda la seva ànima en pau i en pau es dedica a alleujar el dolor del seu pròxim i a curar les ferides del món, llavors fa present i visible a Déu en el món.
Escoltem ara a José Aguirre les qüestions que es planteja sobre el tema Déu de vida, ídols de mort. Amparo. Moltes gràcies, Amparo. Bon dia a tot. Bon dia a totes, a tots. Estic encantat de ser ací entre vosaltres. Gràcies per la vostra invitació. Sento molt no saber expressar-me en la vostra llengua. Dios de vida, ídolos de muerte. Dios es siempre Dios de vida, el ídolo es siempre de muerte. Llamo Dios, en efecto, solo a todo lo que nos hace vivir más plenamente, más felizmente, más libremente, más fraternamente. Llamo Dios a la vida en cuanto fuente, fondo, creatividad, anchura, despliegue. Y llamo ídolo a toda proyección narcisista del ego, y estaremos de acuerdo en que la proyección del ego nos encierra en nosotros mismos y tanto más nos mata cuanto más estrechamente lo abrazamos. Empezaré estas reflexiones con un apunte sobre la problemática de las imágenes de Dios en general y a continuación me referiré a algunos de los principales ídolos que habitan aún nuestro lenguaje e imaginario religioso. Al final, volveré a la cuestión inicial. ¿Cómo hablar de Dios si todo lenguaje es constructo humano? Primer punto, pues, más allá de toda imagen divina. La humanidad ha hablado de Dios, del Dios imaginado, del Dios comprendido, en alguna imagen mental, como sol o como luna, como cielo, padre, o como tierra, madre, o como árbol o como animal. Otros muchos lo han adorado con los rasgos de un ser humano, casi siempre masculino, a menudo rey, a veces con pareja femenina. Como varios o como muchos en numerosas religiones o como único en otras, un Dios único, eterno, creador, juez, omnipotente, infinitamente justo y bueno. Pues bien, era Dios lo que querían adorar, pero la forma en la que lo imaginaban no era más que Dios, entre comillas, una imagen hecha a imagen de sí mismos. El maestro Eckhart enseñó: todo lo que haces y piensas sobre Dios es más sobre ti que sobre Él. Y el primer mandamiento de la Biblia, no en vano, dice, ordena, no te harás ninguna imagen de Dios. Un mandamiento que nunca deberíamos olvidar, y no tanto para preservar el misterio de Dios, sino para salvaguardar nuestro propio misterio, siempre amenazado. Sin embargo, la Biblia está llena de imágenes de Dios y siempre se trata de imágenes humanas, no puede ser de otra forma. De modo que la Biblia es un buen testimonio de que no podemos hablar sobre Dios o el infinito sino con palabras e imágenes humanas finitas, con palabras e imágenes ligadas a nuestra percepción de la realidad. Lo que decimos e imaginamos nunca es Dios, sino
significados e imágenes construidas por nuestra mente. El Dios de los dogmas, como el Dios de las imágenes mentales. El Dios de las creencias, ya sean comprendidas o sean creídas como incomprensibles, ese Dios no es. Con razón apuntaba Nietzsche en los comienzos de nuestra época de transición a otra cultura, a otro paradigma, por emplear un lenguaje, una palabra tan común hoy. Nietzsche, en el umbral de esta transición, como visionario adelantado y como pionero, como profeta, como místico, diría, dijo: Dios ha muerto. Pero no se refería al Dios misterio que es, sino al Dios objeto construido. Vayamos, pues, más allá de todas las imágenes, a lo que es, a lo real. No te harás una imagen de Dios. Sustituyamos las imágenes que cierran el misterio y nos encierran al misterio, nos encierran en nosotros. Sustituyamos esas imágenes por iconos que nos abren al misterio, que nos abren por dentro. El misterio que nos envuelve y que somos es inasible y salvador y nos hace ser. Paso al segundo punto, más allá de un Dios causa explicativa. Un Dios al que recurrimos para explicar el Big Bang o la vida, o la emergencia de la conciencia, o cualquiera de las innumerables maravillas del mundo, no es Dios. Es una creación de la mente humana. Un Dios que fuera causa productiva y explicativa de una realidad física o del universo entero, sería un ente distinto y separado de este universo, una causa que produciría una causa física, pero la causa que produce una causa física debería ser también de alguna forma física, no es Dios. Dios no es la explicación última, sino el nombre del misterio último o del espíritu más allá de la palabra. Corazón de nuestra palabra, corazón infinito abierto al infinito. Cuando decimos Dios, no explicamos qué es el mundo, ni por qué existe, sino que reconocemos que todo es un milagro inexplicable. Y cuanto más nos explican la realidad, más misteriosa es, y los científicos son los que mejor lo saben y lo dicen. La realidad en su fuente y en su fondo se revela para quien así la mira como bella y buena, como belleza que arrebata y ternura que acoge, como luz y consuelo en medio de todos los dolores, como bálsamo que cura y como llamada a curar o a cuidar. Tampoco podemos creer en el Dios diseñador inteligente. Hay que seguir preguntando, ¿y el universo? ¿Quién lo ha creado? Dicen los defensores del diseñador o del diseño inteligente. Alguien lo ha tenido que diseñar desde fuera y desde siempre. Nada existe sin una causa eficiente, suficiente, sin una razón que lo explique. Es verdad, pero ¿qué diremos? Es verdad que nada existe sin una causa y sin una razón, pero
No podemos hablar de Dios como si fuera la primera causa de la serie de todas las demás causas y efectos, como si fuera el primer motor que puso en marcha la maquinaria del universo. El universo no es una maquinaria ciega e inamovible, inmutable. Tampoco el creyente necesita un Dios que explique nada, sino un misterio que adorar, un misterio en que confiar, un misterio en el que ser. Dios no explica nada, es el misterio del mundo como misterio inexplicable de la belleza y del amor en el que somos, y que es nuestra esencia última y nuestra vocación suprema. Paso al tercer punto. Más allá de la legitimación del desorden establecido. Llevamos 5 milenios desde los primeros panteones mesopotámicos y egipcios del 3000 antes de Cristo y desde el Dios único de Zaratustra o Zoroastro en Persia, Irán, del año 1000 antes de Cristo. Llevamos 5 milenios apelando a Dios. A Dios para fundar y garantizar lo mejor, para fundar y garantizar la bondad, la convivencia, los valores éticos, la confianza vital en medio del sufrimiento, la esperanza a pesar de todo, el aliento en el desaliento. Pero ese Dios fundamento también es una creencia humana. Y ni en el pasado ni en el presente hay prueba alguna de que los que creen en Dios sean mejores que quienes no creen en Él. De lo que sí hay pruebas es de que sobre ese Dios fundamento se han reforzado los peores mecanismos de la psicología humana, la magia, la superstición, la dependencia infantil, la angustia, el miedo al más allá. Y sobre ese Dios fundamento se han afianzado algunas de las construcciones más inhumanas de la historia de las civilizaciones. La ley vigente refleja a menudo no la justicia, sino los intereses de los más poderosos. Y lo que llamamos orden resulta ser a menudo un desorden establecido por los poderes. Y el Dios de las diversas religiones ha servido y sigue sirviendo para legitimar dicho desorden establecido. Salta a la vista desde el God Bless America de Bush hasta el Allahu Akbar del Estado Islámico, desde obispos homófobos hasta políticos corruptos de comunión diaria, imperios teocráticos, religiones imperiales, reyes consagrados, papas entronizados y obispos o abades principescos, un solo Dios, un solo imperio, una sola religión, sociedades patriarcales, ideologías machistas, misoginias eclesiales, guerras santas, cruzadas, autos de fe, inquisiciones, quemas de brujas, colonizaciones evangelizadoras, evangelizaciones coloniales, conversiones forzosas, miedo a Dios, angustia de la culpa, disciplinas penitenciales, sumisión al clero, terror del infierno, falsa esperanza paralizadora del cielo, opio del pueblo, alienación de la libertad, opresión de la conciencia, etcétera, etcétera. Todo eso está también en la Biblia, llena de violencia divina. ¿Y para qué seguir? Respiremos. Todo eso está ahí, pero también está sobre todo en el corazón más adentro de todo, el espíritu del Génesis, la llama del origen, el agua siempre nueva,
Están los místicos y los profetas de todas las religiones. Está Jesús en pie en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos y anunciar un año de gracia. El año del jubileo, es decir, el descanso de los seres humanos y de los animales y de toda la tierra, la condonación de las deudas, la recuperación de la tierra por parte de los pobres obligados a enajenarse de ella. El jubileo, no indulgencias para borrar reatos de culpa y de castigo, no, el jubileo del descanso, de la liberación. Eso es Dios para Jesús, más allá de todas las imágenes. También Jesús tenía su imagen, mejor, sus imágenes de Dios. Dios Rey, Dios Pastor, Dios Abba, Dios que premia, Dios que castiga, Dios que perdona, Dios del Hijo pródigo, Dios del juicio final y del rechinar de dientes, Dios que exige, Dios que da gratuitamente como el sol o la lluvia o la semilla de la tierra. Las imágenes de Dios son siempre ambivalentes. También lo son las imágenes de Dios en Jesús. A nosotros nos toca abrirnos camino a través de sus imágenes al misterio consolador, liberador, transformador que Jesús sugiere en su mensaje de conjunto y en su vida fraterna, comensal, sanadora. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Porque en vosotros opera el poder de la bondad creadora. El año jubilar y la bienaventuranza de los pobres. He ahí las claves. Dios es descanso de la creación, descanso creador, espíritu liberador, presencia benéfica como la del sol o la de la lluvia, poder imparable de la semilla o de la levadura, compañía samaritana, presencia subversiva y transformadora de todos los desórdenes establecidos, porque Jesús fue subversivo, anunció y practicó una revolución del desorden establecido desde la confianza serena y el poder no violento de la bondad. Eso es Dios más allá de todas las imágenes, también de las imágenes de Dios en Jesús. Paso al punto 4, más allá del castigo y también del perdón, más allá también del perdón. Soy inocente, luego Dios no existe. Escribió hace ya muchos años Francisco Umbral en un aforismo que expresa el profundo malentendido que rodea todo el lenguaje de las religiones, sobre todo monoteístas, en torno al pecado y el perdón. Se supone ahí que Dios es legislador y juez supremo. Si Dios no existe, no soy culpable. Si no me siento culpable, Dios no existe. Soy inocente, luego Dios no existe. La palabra Dios sigue estando ahí, sigue estando aquí, íntimamente relacionada con sentimiento de culpa, represión y miedo al castigo. Por pecado se ha entendido infracción de un mandato divino y ofensa divina por ello, pero precisamente en un Dios que ordena y se ofende no se puede creer. Es preciso liberar a Dios de esas cadenas para poder liberarnos, para que Dios nos libere. Pero el vocabulario del perdón y de la gracia está normalmente ligado al mismo esquema jurídico penal que el vocabulario del pecado, de la culpa y el castigo. Es preciso, pues, pasar del esquema del pecado en cuanto culpa al esquema del daño y del error. Y es preciso pasar del esquema de la culpa al esquema de la responsabilidad.
y hablar de Dios como misterio que cura y acoge, como compañía y cercanía que nos hace responsables, haciéndonos felices, no infundiendo miedo o blandiendo el castigo. Solo así podremos responder a quienes siguen denunciando que los dioses nacieron del miedo y no hacen sino agravar los miedos de la vida. ¿Qué pasaría en la Biblia y en el cristianismo si desapareciera el término pecado? Yo pienso que el pecado tiene la culpa de que mucha gente aborrezca la palabra misma Dios y se haya alejado definitivamente de la Iglesia. Al leer, al oír, al decir pecado, la gente entiende lo que entiende. En realidad entiende lo que se ha explicado durante siglos, lo que está escrito en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que han explicado los catecismos y los manuales de teología, lo que sigue resonando en los rituales del bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el ministerio o la unción de los enfermos. Y no digo el matrimonio, pero todo el mundo sabe que la cama matrimonial está llena de pecados. No puede ser. No significa esto que en la cultura moderna haya desaparecido la culpabilidad. No, la culpabilidad se ha secularizado. Kant, Freud, Heidegger han secularizado la culpabilidad. Seguimos sintiéndonos culpables por fracasar en una relación amorosa, por perder el trabajo, por no tener un cuerpo perfecto, por tantas cosas. La angustia de la culpabilidad es el precio de la cultura, escribió Freud. De acuerdo. Pero lo grave es construir una imagen de Dios y toda una religión sobre la base de una culpabilidad determinada por unos mecanismos psicológicos y sociales propios de una especie, de una capacidad cerebral y por unas instituciones culturales correspondientes. Si la religión quiere ser saludable, sanadora, debe liberarse del registro de la culpabilidad. No digo que la religión deba declararnos inocentes. La ilusión de la inocencia es nociva, infantil, en la medida en que no promueve la responsabilidad. Necesitamos una responsabilidad ligada a la alegría de vivir y al gusto de la bondad, y sólo así regeneraremos la humanidad. Y es lo que debiera brindar la religión, la regeneración humana, el ahondamiento de la sensibilidad samaritana, la responsabilidad fraterna con todos los seres, no desde la angustia y la amenaza, sino desde el ahondamiento de la confianza y la transformación del gusto. Paso al punto quinto. Más allá de toda dualidad, Dios más allá de toda dualidad. Nuestro lenguaje tradicional sobre Dios es enteramente deudor de la metafísica griega dualista, que ha tendido a separar la idea y la realidad mundana, la esencia y la existencia, el cielo y la tierra, Dios y mundo, el espíritu y la materia, el cuerpo y el alma, el tiempo y la eternidad, el más acá y el más allá. Ha privilegiado el ser sobre la posibilidad, la posesión sobre la apertura, la perfección acabada sobre la realidad abierta, evolutiva. Y así, Dios ha sido concebido como ente supremo, perfecto, impasible, omnipotente, distinto del mundo y, en definitiva, separado de él. El cristianismo ha imaginado a Dios como habitante del cielo, del mundo platónico, suprasensible. El cristianismo, dijo Nietzsche, es platonismo para el pueblo. Pero Dios no es un ente supremo, como cree el teísmo. Pero tampoco es la pura nada o el no ser, como cree cierto ateísmo. No es un ente, es el ser. No existe, es la existencia. No es nadie, es en todos. No es nada, es el todo en todo. No es objeto de nuestra conciencia, sino la conciencia cuya chispa somos.
no es objeto de experiencia, sino la vida que nos hace experimentar en todo cuanto vivimos, oímos, pensamos, sentimos, vemos, gozamos. La solución al dualismo teísta no puede ser su antítesis correlativa, el monismo panteísta, que afirma que Dios y mundo son uno, como si todo fuera Dios o Dios fuera la suma de todas las partes. Dios y mundo no son dos y tampoco son uno. Dios no es ni dentro ni fuera del mundo. Dios no es contable ni localizable. No cabe aplicarle el esquema del número, el espacio y el tiempo. ¿Qué es entonces Dios? No lo sabemos decir. Solamente nos quedan imágenes insuficientes. Dios es al mundo como el todo a la suma de las partes, o como el fondo o la fuente de todas las formas, o la creatividad del universo, o la belleza de todo lo bello, o la bondad de todo lo bueno, o la comunión de todos los seres, o el yo de todo tú y el tú de todo yo, el nosotros misterioso del tú y del yo, o la vida de todos los vivientes, o la memoria cósmica en la que viven todas las formas o almas de todos los muertos, o la información universal, o el alma del mundo, o la conciencia del universo, o la ternura de los amantes. En él vivimos, nos movemos y existimos. Cuando digo Dios, quiero decir la hondura, la fuente del ser, la energía originaria, más allá, más acá de la separación entre espíritu y materia. Creatividad inagotable, bondad creativa, pura relación sin separación alguna. Más allá de la dualidad, más allá de la unidad. Paso al punto sexto. Más allá del milagro. La imagen tradicional de Dios está ligada al milagro. Y la noción tradicional del milagro, presente todavía en todos los diccionarios, y no digamos en la fe de buena parte de los creyentes, es la de un suceso que rompe las leyes de la naturaleza por intervención divina. Un Dios así ha dejado de ser creíble para la inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres de hoy. Y ello por dos razones fundamentales. En primer lugar, por razones científicas. Porque desde un punto de vista científico nunca se puede decir aquí se han roto las leyes de la naturaleza. Simplemente porque no conocemos todas las leyes y posibilidades de la naturaleza. A medida que las relaciones de los elementos materiales se hacen más complejas, surgen nuevas posibilidades, nuevas leyes. La naturaleza, toda la materia es radicalmente abierta, de ningún modo cerrada a lo que ya es, sino siendo en camino de lo que puede ser. La contraposición entre sucesos naturales y sobrenaturales ha dejado de tener sentido para una fe que quiere comprenderse a sí misma en coherencia con las ciencias actuales y en coherencia con una imagen de Dios que nos pueda resultar creíble. El Dios de los milagros ha dejado de ser creíble en segundo lugar por razones teológicas. Porque un Dios del milagro, un milagro así entendido como ruptura de las leyes naturales, sería un personaje sobrenatural y arbitrario que interviene cuando quiere, solo cuando quiere. Entonces no podríamos evitar la pregunta, ¿por qué no intervino también Dios para curar a tal y tal persona? A tantísima pobre gente que se muere dejando detrás un mar de pena. Buena parte de la oración, no solo la oración de petición, sino también la de acción de gracias
de confianza y lamento, responde todavía hoy a esta imagen de una divinidad exterior intervencionista. ¿Qué sentido tiene, con perdón, que Monseñor Omella hace poco haya pedido a los cristianos de Barcelona que recen a Dios para que llueva? Dios no está fuera del mundo, es la entraña de la realidad, la trama de la historia, con su libertad limitada y abierta en camino. Dios no interviene solo a veces, interviene siempre, en todo y siempre, en cada instante y en cada ser. Dios es la presencia, la relación, la energía o el aliento que crea, empuja, atrae, cura, crea, sin cesar. Dios es la compasión y la compañía que sufre, espera, consuela, transforma todo, sin cesar, desde dentro. Es la dinamis que late en la realidad, es la presencia operativa, creadora, transformadora, que habita todo cuanto es, desde las partículas hasta las galaxias. Y la realidad está abierta, inacabada, interrelacionada. Espíritu creador, bondad creativa, creatividad sagrada, son otros nombres evocadores de Dios, más coherentes con la visión, con la nueva visión del mundo que nos sugieren las ciencias. Tenemos pues que ampliar absolutamente la noción de oración entendida como hablar o decir o pedir algo a Dios como a alguien fuera de nosotros que pudiera escucharnos o rechazarnos, concedernos algo o negárnoslo. Podemos decir que oramos a Dios, o que Dios nos ora, o que Dios ora en nosotros, como afirma Pablo. Orar es ser. Ser esa absoluta relación que es Dios y que somos todos los seres en lo más profundo. Todo ora en todo, al todo en todo. Cuando somos, oramos. Paso al punto 7. Dios transpersonal, más allá de personal e impersonal. ¿Es Dios un alguien personal? Pero, ¿qué significa personal? Personal significa conciencia, libertad, relación, cariño, respeto, cuidado. Sí, pero en un esquema de alteridad que conlleva dualidad y separación. Personal es un tú frente a un yo, un nosotros frente a un vosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, la relación personal está condicionada, la relación que llamamos personal, está condicionada por la limitación, la ilusión, el error, las heridas, el ego. El miedo, la desconfianza, la ira, la acepción de personas, la preferencia de uno sobre otro, la arbitrariedad, todo eso está ligado a lo que llamamos personal. Y no conocemos otra forma más que como cierto anhelo impreciso. Pues bien, Dios no es una persona en ese sentido. No es una persona como nosotros lo somos, una persona entre personas, un alguien junto a alguien, una palabra y un sentimiento que nos llegan de otro sujeto situado fuera y frente a nosotros. Pero claro, tampoco podemos creer que el misterio divino, corazón de lo real, sea menos que lo que nosotros llamamos personal, sino más, infinitamente más, que el misterio presente en la palabra,
la confianza, la ternura que profesamos a alguien o que alguien nos regala infinitamente más, sin alteridad, que separa. Entre los rasgos personales de Dios se ha contado, por ejemplo, el de la elección divina. Dios sería un tú que ha elegido a un pueblo, a una persona como un tú. Israel sería el pueblo elegido por Dios. Dios elige y ama al que quiere. Dios prefiere a Abel frente a Caín, a Jacob frente a Esaú, a David frente a Saúl, a Israel frente a Egipto o los pueblos cananeos. ¿A eso llamamos un Dios personal? Entonces simplemente no podemos creer en un Dios personal. Solo podríamos hablar de preferencia por parte de Dios para designar la preferencia por el último. Solo podría ser llamada divina y en ese sentido apunta la teología bíblica de la realeza de Dios, del reino de Dios. Solo podría ser llamada divina la preferencia por los empobrecidos, abandonados, descartados de la sociedad. La preferencia del extranjero, el huérfano y la viuda, la preferencia de los pueblos sometidos. Pero eso exige hablar de Dios en términos transpersonales, es decir, con palabras e imágenes que nuestros esquemas de alteridad y de relación no expresan adecuadamente. En efecto, en nuestros esquemas personales, la conciencia separa al sujeto y al objeto. El amor separa al amante del amado, la relación separa al tú y al yo, al nosotros y al vosotros ellos. Y Dios no es un tú frente a mi yo, distinto de mí. Tampoco es, por supuesto, mi propio yo, tal como lo entendemos, un yo que se afirma frente a otro. Eso es el ego. Dios no es el ego, Dios es el yo más profundo del yo, que es plena comunión con el tú. Dios es el tú absoluto que no es otro respecto de mí. No lo podemos imaginar, pero al menos debemos abrir nuestras imágenes cerradas para que no nos asfixien. Como el autor medieval de los 24 filósofos, que afirma: Dios es un círculo infinito cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. ¿Podéis imaginarlo? Un círculo infinito cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Aquí surge de nuevo la cuestión de la oración. No podemos entender la oración como diálogo con Dios en el sentido habitual del término diálogo. Siempre dialogamos con otro distinto de nosotros, a quien hablamos y quien nos habla, a quien escuchamos y nos escucha. Dios no es alteridad relativa, es alteridad absoluta. Nicolás de Cusa hablaba de no otro, non alius, que es como decir absolutamente otro, totaliter, aliter. Dios es nuestra alteridad absoluta y a la vez nuestra absoluta identidad. Y orar es ahondar nuestra conciencia, sumergirnos más profundamente en la realidad que somos. Orar es ser. Orar es, como diría el maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, orar es interser, o ser es interser. Dios es interser. Paso al punto octavo y último.
Después de todo lo dicho, ¿podemos todavía hablar de Dios? Tienen razón los ateos al negar a Dios, pero no tienen necesariamente razón al pensar que no haya más Dios que el que ellos niegan, o el que nosotros afirmamos y con razón ellos niegan. El Dios que niegan los ateos no existe y debemos agradecer que nos lo recuerden una y otra vez. Nietzsche no anunció propiamente la muerte de Dios, con mayúscula, sino la muerte de Dios, con minúscula. La muerte del Dios ente absoluto, construido por el pensamiento humano, en su necesidad de explicación o en su engañosa necesidad de someterse a un poder superior. Ese Dios ha muerto. Su ataque virulento, el ataque virulento de Nietzsche, virulento, corrosivo, no se dirige contra el misterio en el que vivimos, nos movemos y existimos, sino contra el ídolo divino fabricado por las diversas filosofías y religiones, en especial por el racionalismo de la filosofía occidental y por el moralismo de la religión cristiana. Cabe hacer, creo que hay que hacer, una lectura mística de Nietzsche. Fue un místico negativo, sí, y trágico, pero un místico. En cualquier caso, cuando muere Dios, queda Dios, el infinito. Lo que mueren son nuestros conceptos e imágenes, nuestras ilusiones y miedos, nuestras explicaciones y recursos a Dios. Lo que muere son nuestras proyecciones. Muere lo que no es Dios, el ídolo que hemos fabricado. Y es bueno dejarlo morir, porque el Dios que fabricamos acaba matándonos. Lo que es no muere. El infinito, el fondo, la realidad, la belleza, la ternura, eso que está siendo y en cuya posibilidad somos y creemos. El misterio infinito en la partícula del átomo, en el canto del pájaro, en el solo del cello, en la mirada bondadosa, en la súplica del refugiado. Toda palabra y toda imagen de Dios es un constructo humano y revela en primer lugar al ser humano que lo creó. Vuelvo al comienzo. Entonces, todas nuestras palabras e imágenes no revelan a Dios, el infinito inefable. Sí, lo pueden revelar, pero no tanto en lo que dicen, sino en lo indecible que sugieren, en cuanto sugieren solamente. Si encerramos a Dios en lo dicho, lo convertimos en ídolo. Y el ídolo acaba encerrándonos y oprimiéndonos. El lenguaje sobre Dios es adecuado solamente cuando reconoce la diferencia entre el significado y el referente. El significado es lo que decimos, el objeto que fabricamos con nuestras palabras y frases. El referente es el misterio al que se refiere y que queda sin decir, es indecible. Dios no es lo que significan las palabras con que lo designamos, sino más bien el referente innombrable del que todos nuestros nombres son meros indicadores. Dios es indecible. Y de lo que no se puede decir, hay que seguir hablando. Pero no para desentrañar su misterio, sino para honrarlo como misterio de confianza e indemnidad, más allá de todas las palabras, origen y horizonte de todas nuestras palabras. De modo que Dios tiene todos los nombres, pero ninguno lo designa del todo.
No obstante, los nombres de Dios, o incluso el mismo nombre Dios, pueden ser útiles, más aún necesarios, para conducir la mente y el corazón hacia el misterio más allá de todo nombre, al silencio epifánico de lo que es. Gracias. Si Dios es el innombrable, ¿por qué hablamos de Él o ella y decimos lo que es o lo que no es? Pues esta es la contradicción, pero es la contradicción de todo lenguaje humano, de toda palabra, ¿no? Yo creo que toda palabra tiene vocación de decirlo todo, pero ninguna palabra realiza esa vocación. Toda palabra se queda corta. Y la contradicción y la paradoja de la palabra que pronunciamos sobre Dios es esa misma contradicción inherente a toda palabra. Entonces, ¿cuál debería ser la manera adecuada de decir lo indecible? Bueno, pues es el lenguaje que he dicho que debe sugerir, no tanto crear significados cerrados, sino abrir horizontes, indicar el referente. Y hay palabras que no cierran, sino que abren. La manera adecuada de hablar sobre Dios sería el poema que deja abierto el sentido, que crea horizontes, que crea mundos, que crea el misterio, que recrea a Dios o que nos recrea. El lenguaje simbólico en todas sus formas. Bueno. ¿Es posible ser atea y creyente? Claro. Depende de lo que entendamos por ateo y creyente. La fe no consiste en creencias. Las creencias son ideas mentales ligadas a la lengua que hablamos, a la cultura que tenemos, a la cosmovisión que nos hacemos. La fe en Dios puede ser con creencias o sin creencias, y a veces las creencias pueden impedir la apertura del corazón y de la mente al misterio, al horizonte, al ser profundo. De modo que muchas veces para ser creyente hay que descartar y siempre hay que relativizar todas las creencias, ¿no? Y atea, pues en el sentido del Dios que niegan los ateos, todos deberíamos ser ateos. Pero no ateos en el sentido de que negamos esa realidad, ese fondo, esa creatividad, lo que es mucho más que todo lo que podemos decir, tanto cuando afirmamos a Dios como cuando negamos a Dios, ¿no? Si quieres, cambiamos un poco. Vale, ¿de acuerdo? Sí. El que me ve a mí, ve al Padre, San Juan. ¿Es verdad que cuanto más conocemos a Jesús de Nazaret, conocemos al Padre Dios? ¿Cómo entender este texto? El que me ve a mí, ve al Padre, en la medida en que yo, es lo que pone Juan en boca de Jesús, pero el místico Juan podría ponerlo también en boca de cualquiera de vosotras, cualquiera de vosotros. El que me ve a mí, que lo diga cada uno, ve al Padre.
ve el misterio indecible, ve la fuente del ser, ve el infinito que nos habita y que nos llama, convoca, empuja, atrae, nos une el interser sin fin. El misterio del infinito es transparente, se hace epifanía en todo ente, en cuanto realidad abierta. ¿Y cómo lo hace evidente y manifiesto Jesús? Pues en su bondad, en su comensalía, en su humanidad. No en el misterio de la encarnación, de la Santísima Trinidad, etc. Bueno, esas son fórmulas, ideas, que pueden ayudar o pueden impedir, ¿no? El infinito se hace presente y manifiesto en Jesús en cuanto Él nos abre al misterio sanador, sano, indemne, que nos habita y que nos llama a ser indemnes y sanadores, ¿no? Ante esta visión de Dios, ¿cómo nos integraríamos después de la muerte? ¿Dónde queda nuestra trascendencia? La pregunta podría ser, la respuesta podría ser, yo no tengo respuesta a ninguna pregunta, pero podría ser más fácil si estuviésemos de acuerdo o si supiésemos qué decimos exactamente cuando decimos después de. Después de la muerte. ¿Qué es después de la muerte? O incluso el antes y el después, independientemente de eso que llamamos muerte, ¿qué es? Porque nosotros, en nuestro lenguaje, estamos muy condicionados por las categorías fundamentales a través de las cuales, por medio de las cuales organizamos nuestro mundo, el espacio, el tiempo. Esto está más aquí que el fondo de esta sala. Ahora es antes que luego cuando interrumpamos esta sesión, o ahora es antes que después de la muerte. El tiempo es otra cosa que la eternidad, o la eternidad empieza cuando acaba el tiempo. Pero ¿por qué esas categorías? ¿Tienen sentido esas categorías? No tiene sentido, más que aquí. Nuestras neuronas nos permiten organizar el espacio y el entorno de esa manera, pero no tiene más realidad. De modo que después de la muerte, pues después de la muerte lo mismo que antes de la muerte, ser. Panikkar habla de tempiternidad. Y eso no cambia antes y después de la muerte. Con la muerte, evidentemente, pasan cosas. Cambia esa forma, pero cuidado, también son las formas que nosotros captamos. ¿Y por qué reducimos la realidad a las formas que nosotros captamos? Tal vez en eso que llamamos la muerte es una transformación de la forma hacia una plenitud, y en eso que llamamos después de la muerte, pues es, por ejemplo, pues la eternidad que ya somos y que ya habitamos, ¿no? La trascendencia, es que la trascendencia no es que después de la muerte empieza la trascendencia, no, somos trascendiendo, somos trascendencia, ¿no? El aquí y el ahora es la pura trascendencia infinita, más allá de las formas con las que nos identificamos demasiado. Si Déu som tots, com s'ha d'interpretar la figura de Jesús? Quin lloc hi ocupa en aquesta creació sagrada?
También aquí distinguiría lo que es propiamente el misterio de Jesús en su particularidad habitada de infinito y epifanía del infinito, habitada por el infinito, epifanía del infinito. Distinguiría ese misterio de Jesús, que es tu misterio, mi misterio. Y el misterio también, como diría el Evangelio de Tomás, apócrifo, levanta esta piedra y ahí estoy, ¿no? Parte este leño y ahí estoy. Soy todo en todo. Bueno, ese es el misterio de Jesús, que en Jesús se hace epifanía de manera única, toda epifanía es única, Jesús es único, y en Él pues se hace epifanía, el misterio, en su presencia samaritana, en su comensalía abierta, en su humanidad misericordiosa, en su libertad subversiva, en su amor creativo, en su sueño profético. Bueno, ahí. Y eso nos inspira. ¿Qué lugar ocupa Jesús para nosotros? Allí cuando, o ahora que decimos que Dios es todo en todo, pues Jesús ocupa el lugar para los cristianos único, el lugar de quien revela en su particularidad la apertura del infinito bueno, misericordioso, creador. Y Jesús no tenía ninguna pretensión ni de fundar la única religión verdadera, ni siquiera de fundar ninguna religión, ni de hacernos a todos cristianos. Jesús lo que pretendió fue romper la letra y liberarla de su forma cerrada para que reconozcamos y vivamos el infinito de la bondad y del amor y de la proximidad. Y si a eso nos lleva Jesús, pues nos lleva a todo. Y si a otro creyente o no, de ninguna religión, con religión o sin religión, con creencias o sin creencias, le lleva a lo mismo otra figura u otro camino, pues Jesús le diría, bienvenido. Todos somos hermanos, distintos caminos que nos llevan al único misterio. Y en las raíces comulgamos, en el fondo somos uno, ¿no? Ese es el lugar que ocupa Jesús, ¿no? Es el que nos descubre a quienes nos sentimos cristianos, es Él el que nos descubre de manera única y especial, nos descubre el misterio universal infinito que es en todo. Y no somos cristianos porque digamos Jesús es el único Salvador, la única revelación, no, sino porque en Él descubramos y Él nos mueva a vivir lo que Él realmente manifiesta y vive como absoluto e infinito, el camino de la misericordia del samaritano. Hay algunas preguntas sobre la oración. ¿Qué hacemos al rezar el oficio? ¿Qué hacemos? Al rezar el oficio. El oficio es la liturgia a través, compuesta fundamentalmente de salmos que hacen los monjes en el coro y los religiosos y las religiosas y los sacerdotes especialmente, o lo puede hacer cualquiera. Sí, lo que dice es metaforizar los conceptos de ira, venganza, etcétera, o callar en estas frases. Y otra que habla de, me gustaría que ampliaras, orar es ser y hacer ser. Se puede hacer ambas cosas, o callar, en definitiva todas las palabras y toda la oración no es más que un camino que nos lleva al silencio verdadero, que es la plenitud de la palabra en su apertura infinita.
más allá del significado de todas las palabras, de modo que callar, eso es precisamente lo que querríamos alcanzar a través de todas las palabras en la oración, callar, de verdad. Callar, no simplemente enmudecer, sino callar para que resuene el silencio pleno de la revelación de todo. Se puede callar o se puede, que es lo mismo, metaforizar. Decía metaforizar, sí, ¿por qué no? Metaforizar. Es decir, conducir los significados de todas esas palabras, odio, castigo, etcétera, etcétera, pero también perdón, piedad, clemencia, metaforizarlas hacia lo indecible, que es otra forma de decir el silencio, que es otra forma de decir la plenitud, revelándose y abriéndonos. Y no sé qué, la oración como ser. Y hacerse. Sí, lo dice Panikkar. Orar es, en definitiva, ser. Orar es ser. Más allá de todas las palabras que nosotros dirigimos a una supuesta imagen que nos fabricamos con nuestra mente. No, cuando eres a fondo, ¿no? Tillich denomina a Dios como el fondo de la realidad. O Zuiri, el poder de lo real. Y Panikkar, experiencia de Dios, experiencia de vivir. Cuando vives, cuando eres, pero eso lo dice también Pablo, ¿no? En el fondo de nuestro ser, en el fondo del corazón es donde ora el Espíritu. Y ser es hacerse uno con el Espíritu que nos hace ser. Y orar es lo mismo, es unir nuestra voz interior o nuestro impulso vital profundo a esa presencia creadora y liberadora, consoladora y transformadora del Espíritu que nos habita, ¿no? Amb aquesta definició de Déu hi ha diferència de déus els de les distintes religions. Tenen sentit les distintes religions? I otra que és, i el mal què és? Si són dues preguntes. Todas las religiones son creaciones culturales hechas de determinadas imágenes, de determinadas creencias, de determinados ritos, de determinadas normas de conducta. Todas las relaciones son configuraciones de una experiencia que está más allá del constructo mental de creencias y sistemas cerrados o abiertos. Las religiones son configuraciones, formaciones de una vivencia que no es objetiva, que no es objetivable, que no equivale nunca, no se identifica ni se puede reducir a lo que significan todos nuestros sistemas de dogmas, ritos, normas. En la medida en que todas las religiones son creaciones culturales, dependiendo de una lengua, de una cultura, de un clima, de una economía, de una ecología, de una situación histórica determinada, pues bueno, son caminos distintos, que pueden abrirnos y conducirnos o que pueden ir estrechándonos, enfrentándonos y al final desembocándonos a callejones sin salida. Es el momento en que debemos romper el sistema para seguir más adelante. Y más adelante del sistema nos volveremos a encontrar las religiones, transformándose las religiones. Las religiones son formaciones en transformación. Y una formación que ya no se transforma está muerta. Y vivimos en un tiempo de gran transformación cultural y por lo tanto de gran transformación religiosa. Y no sabemos muy bien dentro de
solo 50 años, y no digamos de 1000 años, ¿qué será de estas religiones? Porque todas ellas nacieron en una cultura que nos es ya a nosotros ajena, en una cultura agraria que después de haber pasado por la cultura moderna de la Ilustración y estamos pasando ahora en una cultura postindustrial de la información, todas las imágenes, ritos, creencias, normas pertenecen a otra cultura. Una religión que no sea consciente de esa relatividad histórica cultural está condenada a enfrentarse con otra y a emprender una competencia y rivalidad quién es más verdadera. Esa religión está muriendo y está matando. No hay que abrirse más allá. El mal, bueno, el mal, ¿cómo voy a hablar del mal ahora? De todos modos, yo prefiero hablar del sufrimiento, no tanto del mal, porque el mal nos suena a un concepto metafísico que nadie sabe cómo explicar, porque lo que Valencia llama mal por la sequía, otra región llama bien pues, por la lluvia y viceversa. Y lo que nosotros llamamos mal pues es el bien de las bacterias que nos matan, o lo que es bueno para la especie humana es malo, muy malo para las ballenas o los primates o los ratones con los que ensayamos nuestros tratamientos médicos. Entonces, el mal y bien, sufrimiento. Hay sufrimiento, hay sufrimiento, hay sufrimiento. Y yo creo que el sufrimiento forma parte de la vida en esta fase evolutiva. Hay que evitar todo sufrimiento evitable, evitar todo en cuanto podamos el sufrimiento, siempre que pues eso no nos cree o no produzca un sufrimiento mayor. Y no creo que no deberíamos seguir más sobre esto. Me cuesta leer algunas letras, ¿sí? Si el concepto de Dios se resiste a ser encerrado en el cerco de la palabra, no podrá ser definido como personal, pero podemos definirlo como transpersonal. Definirlo así no es incurrir en contradicción con respecto a la tesis que se ha mantenido. Si no hay pecado, tampoco estructuras de pecado que transformar en estructuras de justicia. No, pecado, vamos a ver, pecado significa lo que depende de lo que signifique pecado. Yo he dicho, hay que pasar del concepto de pecado como transgresión de norma divina y ofensa divina, hay que superar esa imagen, a pecado como daño y como error. Y vaya si hay estructuras de daño y estructuras de error, estructuras mediáticas de engaño y de error. ¿No? Bueno, y de corrupción, claro. Pero ya estamos en otro registro muy distinto del registro jurídico penal del pecado como transgresión de una norma divina y como ofensa divina. A eso me refería. Y el perdón, igual. Y pasar del pecado, he dicho, al daño y pasar de la culpa a la responsabilidad. Responsabilidad no entendida como quién tiene la culpa de lo que ha pasado, sino quién responde de este daño y de este error para transformarlo. Esa es la cuestión. Y eso vale lo mismo a nivel personal que sobre todo o inseparablemente para todo el plano estructural, ¿no? Y Dios transpersonal, pues he querido decir que al decir Dios no es personal, no quiero decir Dios es menos que lo que decimos por persona, que lo que decimos al decir persona, sino más transpersonal significa no personal. Transpersonal no significa impersonal, transpersonal significa infinitamente más que lo personal en cuanto referido a una relación de alteridad relativa, tú y yo y tú, no, más allá de ese esquema que sigue siendo dualista, Dios
Y el mundo, Dios y nosotros, cuando oramos, no podemos situarnos en ese plano de relación de alteridad relativa. Donde estás tú, no puedo estar yo. Donde está yo, no puedes estar tú. No, Dios es el ser de cuanto es. El yo más auténtico de mi yo, más allá del ego. Y es también Dios el que me dice, tú eres, ¿no?, en el fondo de mi ser. Y el tú que me hace ser. Yo. Más allá de mi ego, ¿no? Bueno. ¿Cómo vivir todo esto y seguir como responsables dentro de la Iglesia? Bueno, pues yo creo que esto que hacéis es responsabilidad y no creo que sea bueno perder demasiadas energías en litigios y pleitos intraeclesiales. Tenemos cosas mejores en las que invertir nuestras energías y cosas más importantes contra las que luchar. Las pequeñas luchas intestinas dentro de la Iglesia también son sanadoras, pueden ser sanadoras. En fin, no hay que... la comunión eclesial no es decir amén. Yo creo que rezamos demasiado por la unidad de las iglesias y por la unión y la comunión dentro de la Iglesia. Deberíamos rezar, en fin, entre comillas, eso deberíamos rezar. ¿Qué significa rezar? Ya he quedado... Bueno, no. Desear y promover la diversidad y la diferencia en la Iglesia y no tanto la comunión entendida, pues como se entiende, como uniformidad y como sumisión a una única autoridad vertical. Bueno, en fin, pues hay que cambiar la mente, eso forma parte de la responsabilidad, hay que gestionar bien las energías, que no son muchas, y emplearlas en lo que merece realmente la vida, en promover una vida sana, comunidades sanas, libres y sin perdernos mucho en luchas intraeclesiales, ¿no? Pero sin renunciar al conflicto y a las actitudes sanas, es decir, desapegadas de nuestro yo, de nuestro ego, para sanar las estructuras eclesiales. És convenient recomanar la lectura de l'Antic Testament a persones que no coneixen profundament l'Evangeli de Jesús? La misma pregunta se podría decir, ¿es conveniente recomendar la lectura de los evangelios de Jesús, por ejemplo, la parábola del juicio final, etcétera, 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 para quien no tiene esta libertad mental y cordial para trascender las imágenes y abrir nuestra mente y corazón al misterio bueno y creador, que el conjunto del mensaje de Jesús sugiere, pero es ese mismo horizonte de bondad creadora, libertad transformadora, a la que apunta la Biblia en su conjunto. Entonces habrá que aprender a leer la Biblia con otro espíritu, con otra libertad, no aferrándonos a la letra. Y es lo mismo lo que nos revela el Corán y las Upanishad y el Tao Te Ching y el Avesta de Zoroastro o sus gatas. Bueno, todo se revela en todo, pero hay que aplicarse a leer atentamente, y eso requiere también una sabiduría de la lectura y de la interpretación, ¿no? Y esto vale para el Antiguo Testamento, también para el Evangelio de Jesús y también para todos estos discursos, que no creáis que estamos descubriendo por fin a Dios, no. Estamos en todo caso aprendiendo a ir siempre más allá de todo lo que decimos, que es siempre lo que construimos. ¿Cómo superar o no quedarnos en el panteísmo? Creo que de alguna manera lo has...
Panteísmo sería otra forma, en fin, panteísmo sería otra forma de monismo, pasar del dualismo Dios y mundo 2 a un monismo Dios y mundo 1. No, más allá del 1 y del 2, más allá del 1 y del 2. ¿Cuántos dioses hay? Uno de los Upanishad dice, ¿cuántos dioses hay? Yagnavalkya. Pues hay 33 millones. Sí, pues tienes razón, hay 33 millones de dioses. ¿Pero cuántos dioses hay, Yagnavalkya? Pues 33. Sí, tienes razón, hay 33. ¿Y cuántos dioses hay, sin embargo, Yagnavalkya? Pues 3. Sí, hay 3 dioses. ¿Pero cuántos dioses hay, Yagnavalkya? 1,5. Sí, ¿cuántos dioses hay? Vale. Ni 1, ni 1,5, ni 10, ni 33. No. Dios no es contable, como Dios no es ubicable. Entonces, el panteísmo sería otro constructo en el que imaginamos a Dios como el conjunto de todas las partes, el uno formado de partes del mundo. Pero ya eso es otra imagen correlativa a la imagen del Dios, un ente más allá de todos los entes que formamos el mundo, más allá de uno y más allá de dos. Y Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, citando a un filósofo estoico místico, dice, en él vivimos, nos movemos, existimos, y muchas veces algunos teólogos desde muy antiguo han distinguido el panteísmo, que sería pues todo uno, de lo que es el panenteísmo, todo en Dios, o paneisteísmo, todo hacia Dios, pero en fin, son términos. Rompamos las imágenes del uno y del dos, más allá. Sí. La fe con dudas es válida. ¿Cómo puede haber fe sin dudas? No. Duda entendida en el sentido de búsqueda, de pregunta mental. No. La duda mala es la duda que nos hace caer en la zozobra, el desaliento vital. Hombre, eso es malo y eso contradice en nosotros la presencia del aliento, del espíritu. Pero la duda en cuanto pregunta, la duda, oye, este dogma a mí me parece incomprensible. Lo que te parezca incomprensible y lo que no puedas creer, debes no creerlo. Porque eso es cosa mental. No debemos creer lo que nos resulta increíble. Seguir buscando el sentido que pueda tener. Y si no lo encontramos, tampoco nos vamos a romper la cabeza. Pues dejemos el dogma de la transustanciación. Sí, a base de buscar y buscar y buscar. O el dogma de la Inmaculada Concepción. O el dogma, qué sé yo, de la infalibilidad del Papa. A base de buscar y buscar y buscar y darle vueltas, a lo mejor llegas a darle el sentido contrario del que tiene en el lenguaje ordinario. Entonces puedes creer en todo. Pero bueno, en fin, tampoco hay que complicarse demasiado. Lo que te resulta incomprensible, déjalo. Hay muchas cosas que nos inspiran y dejémonos guiar por el espíritu que nos inspira dentro de nosotros y dentro del otro y dentro de todas las cosas. Y Agur Jaunak decía al final, pues Agur Jaunak es un saludo en euskera. Bien. Queda mucho. Yo diría hasta qué horas. Tenemos que... Ha pasado ya la hora. Estamos a menos cuarto. Vale. Ahí pensaba que habíamos pasado. Vale. No entiendo muchas de las Vale, de acuerdo, muy bien. ¿Dónde se ubica la palabra amor en el contexto de Dios? Dios es amor y quien permanece en el amor
permanece en Dios y Dios en él, en ella. El amor es el nombre último de la realidad última que llamamos Dios, ¿no? A ver, es que como está en euskera tendrás que leerlo tú. Eskerrik asko, gracias por haber contradicho a Wittgenstein cuando decía que sobre lo que no se puede hablar es mejor callar. Nos animas a seguir hablando y a seguir escuchando. Eskerrik asko. Muchas gracias. Y para acabar... quiero decir, lo de Wittgenstein efectivamente decía que de lo que no se puede hablar es mejor callar, pero también hablaba de que el lenguaje tiene muchas callejuelas y muchas casas y moradas. Entonces, el lenguaje tiene muchos registros y hay un lenguaje que cierra y hay un lenguaje que abre, y de lo que no se puede hablar en unos registros hay que hablar en otros para decir lo indecible. Ese es el lenguaje simbólico, el lenguaje de los poetas, el lenguaje de los místicos, que a veces afirma y otras veces niega como formas de romper los sistemas, ¿no? Pues para acabar voy a leer un agradecimiento que nos mandan también estas hojas. Gracias, Josep. Después de tus palabras me siento con mayor esperanza. Gracias.